Inclinemos nuestro rostro, apreciados hermanos, en esta mañana para la oración. Tenemos que decir al Señor que hable, que nos dirija, que nos unja y que nos dé la victoria. Oremos. Amado Padre, purifícanos. Amado Padre, límpianos. Y amado Padre, emblanquécenos. Solamente tú, Señor, puedes hacer limpio lo que está sucio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de este pecador. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Emblanquécenos, Señor. Prepáranos. Prepáranos para esta hora final de angustia, donde tú estás colocando toda tu fuerza de propiciación, donde tú estás colocando todo tu esfuerzo de salvación, para que nadie perezca, sino que todos vengamos a arrepentimiento. Oh Señor, guarda en esta hora a tus hijos. Guárdanos, Señor, en tu corazón y danos el discernimiento de tu Espíritu. Danos la gracia de la sangre y la expiación de Jesús y la victoria que le diste a Él. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre dulce de Jesús. Amén. 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 No tengo ninguna duda que todos nosotros, de alguna manera, hemos experimentado dolor, congoja, o en la palabra que nos ocupa esta semana, angustia. No tengo ninguna duda que todos nosotros hemos pasado por momentos de angustia. Y quisiera en esta hora decir algo sobre la palabra angustia. Hay dos angustias. Y vamos a definirlas de la siguiente manera. Hay angustia externa y hay angustia interna. Lo interno, la angustia interna nace de aquí, de adentro, de nuestro ser. La angustia interna nace de nuestro ser. La angustia externa nace de las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean. Lo que nos rodea influye sobre lo nuestro interior. Y lo nuestro interior está afectado directamente por el pecado, por nuestra condición pecaminosa. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, es muy importante que nosotros seamos conscientes qué es pecado. El trabajo más difícil que el Señor ha tenido en salvación, el trabajo más difícil que el Señor ha tenido en salvación, déjeme decirlo a mi juicio, no sea a tu juicio que tú piensas que es el trabajo más difícil que el Señor ha tenido en salvación. Y voy a hablarlo en manera personal, ¿ok? Y ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana, podamos hacernos una radiografía íntima, por supuesto, con el auxilio del Espíritu Santo. Porque el único que nos puede enseñar qué es eso del pecado es el Espíritu Santo. Muy difícil el hombre nos puede enseñar qué es el pecado. Pero el Espíritu Santo te puede enseñar a ti y me puede enseñar a mí qué es pecado. Porque el trabajo que el Padre Eterno le delegó al Espíritu Santo con nosotros fue ese. Y repito, para el Señor hacer la creación en 6 días fue fácil.
Pero para el Señor enseñarme a mí que soy pecador, oye hermanos, le ha costado años, le ha costado años, le ha costado muchos años y todavía le sigue costando al Señor enseñarme a mí qué es pecado. Tengo la tendencia a olvidar la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida para enseñarme a mí qué es pecado. Perdón. Hermanos, este pecador tiene la tendencia a olvidar qué es pecado. Este pecador con frecuencia pierde la memoria de saber que soy pecador. Y si pierdo la conciencia de que soy pecador y pierdo la memoria de que soy pecador, en esos momentos en que pierde esa conciencia y que pierde esa memoria, no necesito salvación. No necesito salvación. El trabajo del Padre Eterno, el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Jesús, hermanos, en salvación, no fue tanto Él salvarnos. Su mayor trabajo con la salvación de nosotros fue enseñarme que estoy necesitado de ser salvo porque soy pecador. Hacerme consciente que lo necesito porque soy pecador. Las Sagradas Escrituras son ricas en esa experiencia. El primero que se vio desnudo, el primero que se vio culpable, el primero que se vio avergonzado, el primero que se vio desnudo fue Adán, pero no fue capaz de reconocer que era pecador. No fue capaz. No puedo discernirlo. Hermanos, qué misterio. Qué misterio. El primero, hermanos. Y quiero hacerle referencia a Génesis 2 y Génesis 3. Necesito subrayar esto en esta mañana, hermanos, porque es fundamental. Porque, repito, el trabajo más difícil del cielo en redención no fue dar a su Hijo. Con todo lo que le costó al Padre Eterno dar a su Hijo, despojarse del Cordero de Dios y hacerlo víctima de pecado. Con todo eso, eso fue más fácil para el cielo. Despojarse de su Hijo como Cordero de Dios y enviarlo aquí a la tierra para sufrir lo que sufrió. Pero el trabajo más difícil del cielo en redención es convencerme a mí de que soy pecador. Trabajo más difícil. Y yo no sé, apreciados. Una convicción cultural. Personal directa del Espíritu Santo sobre tu vida, para que tú tengas la convicción que tú eres pecador. Porque todos los seres humanos, con la lengua dicen que son pecadores. Pero no es con la lengua que tengo que reconocer que soy pecador. No es con el intelecto que tengo que reconocer que soy pecador. Es mediante la obra omnipotente del Espíritu Santo que me convenza de que soy lepra, que soy leproso, de que estoy podrido, desde la cabeza hasta los pies. Porque es entonces el momento cuando deseo, por la influencia del Espíritu, decir al Señor, Señor, sálvame, ser salvo. Repito, hermanos, trabajo más difícil del cielo, convencer a un pecador de que es pecador. Y la mejor ilustración es la primera ilustración. ¿Ok? La primera ilustración es la primera ilustración que encontramos en la escritura de esto, con Adán. Y yo creo, hermanos, para mí, que yo no soy una excepción. Yo no creo que sea una excepción. Para ser difícil de reconocer,
mi condición leprosa. Y coloco el ejemplo. Adán. Adán fue educado y fue formado en la justicia de Dios. Y cuando él fue creado, lo que apareció fue la misma imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron una réplica perfecta del carácter de Dios en sus vidas. Se les dio una prueba, que nosotros conocemos muy bien. Y se les dio una prueba para impedirles perder la imagen de Dios. Y se les dijo, de todo esto pueden comer, de todo esto se pueden servir, menos de este árbol, que la inspiración llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de todo, no hay problema, pero de este no. Y si desobedecen, van a morir. Sentencia del Señor, sentencia del Creador, orientación y educación del Creador. Les dijo claramente, les especificó claramente lo que tenían que hacer y lo que tenían que comer. Desobedecieron. Y tan pronto desobedecieron, la Escritura dice lo que pasó. Tan pronto desobedecieron, la Escritura dice lo que pasó. Dice la Escritura. Experimentaron vergüenza. Buscaron la manera de esconderse. Se vieron desnudos y encontraron en las hojas de higuera un vestido artificial que hicieron. Eso lo hicieron ellos solitos. Pero, como el Señor tenía la costumbre, al atardecer apareció el Señor. Y por primera vez, sucedió lo siguiente. Versículo 8 de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto a la luz del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Primera vez. ¿Ok? A ver, hermanos. Yo quiero traer esto aquí, a ver si podemos vivir este cuadro. El Señor acostumbraba a venir cada tarde, dialogar con ellos, como dice el Espíritu de Profecía. Era su ansiedad, lo más hermoso del día era su encuentro con el Señor. Pero el día que desobedecieron, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A ver, hermanos, me he escondido yo de la presencia del Señor. Cuando estoy bajo la insinuación de la tentación y del pecado, y tengo la debilidad de más ceder a la tentación, tengo la tendencia de esconderme de la presencia del Señor. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hermanos, tú y yo sabemos eso. Y posiblemente tú y yo sabemos este estado de desnudez más que Adán y Eva. Tú y yo sabemos eso. Porque la creación de Adán y Eva nunca estaban desnudos. No tenían que cambiarse de ropa. El ropaje de la imagen de Dios, perfecto ropaje. Sin necesidad de ser lavado. Sin necesidad de ensuciarse. Sin necesidad de cambio. El vestido de los ángeles. El vestido de Adán y Eva. Así que para ellos la desnudez era algo totalmente extraño. Mientras que para nosotros eso es lo más común. Cada vez, hermanos, yo me doy cuenta que estoy desnudo. ¿Cuántas veces en el día yo tengo que cambiarme de ropa? En la mañana levantarme y en la tarde acostarme. Y cada vez que cambio de ropaje, que me doy cuenta que estoy desnudo.
Esta familia fue creada en la imagen de Dios y no sabían qué era eso. A ver, hermanos, si nos pintamos este cuadro de la creación. Y ahora en este día, Adán le responde al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y le dio la razón, porque estaba desnudo. Y escondíme. El Señor le pregunta: ¿cómo es eso? El Señor nos creó a nosotros para nunca estar desnudos. Siempre estar vestidos. Con un vestido que no necesitaba mudarse. Y ahora, a este hombre que fue creado, a esta pareja que fue creada en la imagen de Dios, ahora el hombre le responde al Señor: tuve miedo. Estaba desnudo y escondíme. El Señor asombrado le responde: ¿quién? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Escuchen, hermanos. Oye, hermanos, si percibimos esto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11, Génesis 3. Y luego la siguiente pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé, no debías de comer? Y aquí está, hermanos, mi problema. Aquí está mi problema como pecador. Aquí está mi problema más terrible como pecador. A ver, hermanos, si tomamos el sentido de esto, si nos ubicamos en esto. El Señor le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, directo: la mujer. Uy, hermano, eso es lo peor que hace un pecador. Eso es lo peor que este servidor ha hecho. Esto es lo peor que hace un pecador. Yo no sé si es peor que el pecado. Posiblemente esta respuesta es peor que el pecado. A veces manejamos la trascendencia de esto. Y el hombre respondió, ante la pregunta del Señor, para preguntarle por qué estaba desnudo. Adán le respondió. Y eso que Adán le respondió, por la que amaba, por la que vivía, por la que amaba. ¿Qué tal si no le hubiera amado? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primera acusación. Primera condenación. Primer señalamiento. Primer señalamiento. Primera acusación. Fue la respuesta de Adán. Y estuvo lejos de entender: yo he pecado. Yo soy culpable. Yo he pecado. Y ahí comenzó el trabajo más difícil en salvación que la redención tiene para salvarte a ti, para salvarte a mí. Le fue difícil para el Señor darle la convicción al primer hombre, Adán, de que él había pecado y no Eva, que él era el culpable del pecado. La mujer, el otro es, yo no. La primera justificación por obras. La única religión falsa que hay en este planeta, en este universo. La única religión falsa que hay es la justificación propia. Y se originó en el Edén, con el primer pecado del hombre. Y desde entonces, cuán difícil ha sido la tarea del Espíritu Santo. Cuán difícil ha sido la tarea del Padre Eterno. Y cuán difícil ha sido la tarea del Cordero de Dios. De convencerme a mí que el problema soy yo. Que yo soy el pecador. Que yo soy el leproso. A ver, hermanos. ¿Tú eres laodicense? Tú sabes que tú eres laodicense. ¿Cómo yo sé que yo soy laodicense? ¿Cómo yo puedo entender que yo soy laodicense? Y hay dos clases de laodicenses. ¿Ok? El uno falso y el otro verdadero. Hay dos clases de laodicenses. El primer laodicense falso es laodicense falso porque acepta esto por teoría. Acepta que es pecador, que es cuitado y miserable por intelectualismo.
Pero ese es el que lo reconoce falsamente. Para reconocerlo en verdad, debe ser por la convicción del Espíritu Santo que me dice a mí, como se lo mostró a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso llegó a la conclusión y dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará el cuerpo de esta muerte? Apocalipsis 3. Miren lo difícil que es esto. Igual que con Adán. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras. Versículo 15. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices. ¿Ok? Porque tú dices. Porque yo digo. Hermanos, lo mismo que hizo Adán. Lo mismo que dijo Adán. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso fue lo que dijo Adán. El otro, ella, yo no. El trabajo más difícil del cielo en redención: convencer a este leproso de que es leproso, convencer a este pecador de que es pecador, convencerme a mí. Ha sido un trabajo muy difícil para el cielo contra mí. Y el día en que nazco en la justicia de Jesús, el día en que nacemos en conversión, es el momento en que admito y reconozco que es lo que yo soy. Y qué difícil ha sido lograr ese día para el Padre Eterno, para el Cordero de Dios y el Espíritu Santo en cada pecador. Hermanos, ¿qué es eso del pecado? ¿Qué es eso del pecado? El único problema que el Padre Eterno ha tenido en todo el universo, el problema del pecado. Y le ha costado, tomando en cuenta el conflicto de los siglos, le ha costado al Señor 6.000 años del trabajo en este planeta, en esta tierra, para trabajar tratando de resolver el problema del pecado. Y tú y yo sabemos ahora, por lo menos en la teoría, que estamos cerca del fin del conflicto. Estamos cerca de que este conflicto de pecado concluya. Y que concluya no por mi esfuerzo, no por mi interés, sino que concluya porque el Señor ha llegado a la conclusión que el pecado debe llegar a su final. Y que yo debo de recibir la recompensa por mi pecado, o yo debo recibir la recompensa por mi arrepentimiento. Y el Señor se ha propuesto, como hay testimonio aquí en las Escrituras, de que yo pase por la angustia sin angustia, de que experimente el misterio de la salvación, de que pase por la angustia, pase por la vicisitud, pase por esta condición de leproso y de pecador, sin angustia ni en paz. El Señor ha desarrollado un plan para tu vida. El Señor ha desarrollado un plan para mi vida. El Señor ha desarrollado un plan para nuestra vida, para que nosotros experimentemos lo siguiente. Vamos a leerlo aquí en 2 de Corintios. Leámoslo aquí, hermanos, en 2 de Corintios. Y vamos a analizarnos y vamos haciendo la radiografía con estos versículos. Y si lo hemos experimentado, somos bienaventurados. Si no lo hemos experimentado, el Señor está a la puerta para que lo experimentemos y lo vivamos. Porque esto es el plan de redención en medio del pecado, en medio de las circunstancias de degradación, en medio de nuestra condición caída. El Señor ha provisto esta experiencia para ti y para mí. 2 de Corintios capítulo 4. Escuchen lo siguiente. Y tú vas a colocarte en esta experiencia a ver cómo estamos tú y yo en esta experiencia. 2 de Corintios capítulo 4, comencemos con el versículo 7. Tenemos empero
este tesoro en vasos de barro. Aquí el apóstol está hablando de un tesoro que él recibió. Un tesoro que Pablo recibió. Y dice que ese tesoro, siendo un tesoro tan precioso, está en vasos de barro. En vasos ordinarios. En vasos comunes. En vasos que no merecen que se reciba ese tesoro. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, y no mía, y no de nosotros. Adán y Eva no se dio cuenta de eso. Adán y Eva no se dio cuenta de ese tesoro que recibieron. Vamos a ver si nosotros nos hemos dado cuenta y lo percibimos. Escuchen. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿El poder de quién? De Él. ¿El tesoro de quién? Él. ¿El barro en quién? En mí. Ahora escuchen el versículo 8, donde quiero llegar. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. A ver, hermano. Yo tengo que examinarme. Y te invito a ti a examinarte. Cuando Adán perdió el tesoro, desnudo, avergonzado, y se escondió. Y no lo reconocía todavía. ¿Entienden el misterio? Cuando Adán, el primer hombre, perdió el tesoro, ese vestido de la justicia de Dios, de ese vestido de la creación, sin pecado, sin mancha, sin mácula, ese vestido que no era trapos, que no eran trapos, ese vestido, del mismo vestido de Jesús. Cuando él perdió ese vestido, se vio desnudo, se avergonzó, se escondió, pero no lo reconoció. ¡Qué misterio! El apóstol Pablo dice aquí, y ya el apóstol Pablo no vive en el Edén, ya el apóstol Pablo vive miles de años después de esta escena, pero el apóstol Pablo recibió el tesoro. El apóstol Pablo recibió el tesoro y vivió bajo todas las circunstancias, atribulado en todo. A ver, hermanos, ¿en qué has sido tú atribulado? ¿En pobreza? ¿En necesidad? ¿En hambre? ¿En atracos? ¿Robado? ¿Calumniado? ¿Destruido por otros? ¿Golpeado? ¿Abofeteado? ¿Insultado? ¿Calumniado? ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque Pablo fue atribulado en todo, pero no angustiado. ¿Cómo es posible eso? En apuros, en todos los apuros, mas no desesperado. En todos los apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Abatido, mas no perecemos. A ver, hagámonos la radiografía nosotros. Hazte tú la radiografía. Hagámonos la radiografía, hermanos. ¿Atribulados? Sin angustia. ¿En apuros? ¿En estrés? Sin desespero. Sin desespero. ¿Perseguidos? Sin desamparo. Siempre con el pan. Siempre con el techo. Siempre con la comida. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, pero no perecemos. Y él concluye, versículo 10, 2 Corintios capítulo 4, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo,
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él lo dijo. Él lo vivió. Él lo experimentó. Pablo fue un experimento continuo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo fue un experimento continuo de su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo. Ya no soy yo. Él es en mí. Él es en mí. Ya no vivo yo. Este tesoro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Él vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo que vivo en esta carne biológica, lo que vivo en esta carne caída, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Hermanos, ¿cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro del que habla aquí 2 Corintios capítulo 4, versículo 3? Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo, hermanos, tú y yo, este tesoro es gratis y necesitamos vivirlo. Y vivirlo en este vaso de barro, en este cuerpo de barro. Necesitamos vivir ese tesoro. Y gracias al Señor, tenemos algunos ejemplos de esos en la palabra del Señor. Tenemos algunos ejemplos de eso en la palabra del Señor. Un ejemplo de eso, José. Un ejemplo de eso, José. José vivió este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Atribulado José en todo, mas no angustiado. En apuro José, mas no desesperado. Vendido como esclavo, siendo el hijo predilecto de Jacob. Vendido como esclavo, despojado de su familia, entregado a esos beduinos que lo compraron, y llegó allá a Egipto a ser esclavo en la casa de Potifar. Y mientras el tesoro de la fe, y mientras el tesoro de la virtud, y mientras el tesoro de la justicia de Jesús en su vida daba testimonio, el enemigo vino a tribularlo. ¿Y en qué manera? ¿Y en qué manera? Me imagino, hermanos, en la manera que él menos se imaginaba que iba a ser atribulado. La misma esposa de Potifar vino para destruirlo. Pero él estaba en el tesoro. Él estaba en el tesoro, en ese vaso de barro, en su condición caída, en su naturaleza caída. Él estaba en el tesoro, con Cristo juntamente crucificado. Y la respuesta de él fue: ¿cómo pecaría? ¿Cómo pecaría contra mi Dios? Y huyó y rechazó, pero se le prendieron de su ropa, le quitaron su capa y lo denunciaron. Lo denunciaron en calumnia. Pregunto, ¿atribulado en todo José? ¿En apuro José? ¿Perseguido José? ¿Abatido José? Pero no desesperado, pero no angustiado, pero no desamparado, pero no pereció. El tesoro en vasos de barro. ¿Es posible? ¿Es posible, hermanos? ¿Es posible que tú recibas este tesoro en vasos de barro para que ni la tribulación, ni la angustia, ni el apuro, ni el desespero, ni la persecución, ni el desamparo, ni los abatidos, y no perecemos? Porque el tesoro está en vasos de barro. Hermanos, la experiencia de José
La experiencia de Jesús, la experiencia de Pablo, tú y yo la necesitamos en esta hora final. El mismo poder que habilitó a Jesús está donado a nosotros. El mismo poder que guardó al Señor Jesús sin pecado está entregado a nosotros. El mismo poder que recibió José para no pecar contra Dios es el mismo poder que se te da a ti y se me da a mí para alcanzar la victoria. El mismo poder que se le dio a Elías y a Enoc es el mismo poder que está habilitado para ti y para mí, para que en este vaso de barro, en este vaso caído, en esta condición caída, el tesoro de Dios sea honrado, sea glorificado y el testimonio de Jesús sea dado. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Déjeme leer aquí una sentencia. Déjeme leer aquí una sentencia del capítulo El tiempo de angustia. Déjeme leer aquí una sentencia, un párrafo. Vamos a estar unos minutos en este párrafo y vamos a hacer un análisis íntimo y personal, hermanos, porque nosotros tenemos que experimentar y nosotros debemos ya de estar experimentando que a medida que entramos en este tiempo final de angustia, estemos en paz, estemos en armonía y no en desesperación, no afectados mentalmente, no afectados psicológicamente, sino que al contrario, en este tesoro de barro, más seguros que nadie, por la gracia de Dios. Déjenme leerles esta sentencia aquí. Estoy leyendo en El conflicto de los siglos, la página 680. Comienzo leyendo el último párrafo. Son las últimas 3 líneas. Escuchen esta sentencia. Escuchen esta sentencia, hermano. Póngale cuidado a esta sentencia. Voy a leerlo despacio. Ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Hay una coma. Ahora. Mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? No ayer, no en el siglo pasado, ni tampoco mañana, ni en el futuro. ¿Cuándo? Ahora, ahora. Pregunto, ¿vivió José ese ahora? ¿Y en ese ahora recibió el tesoro en el vaso de barro? ¿Y pudo decirle no al pecado? ¿Pudo decirle no a la tentación? ¿Y alcanzó la victoria? Y cuando alcanzó la victoria, el enemigo, que está alerta contra nosotros, le desarrolló la calumnia. Y en el vaso de barro resistió la calumnia. Y la consecuencia de la calumnia llevó a José a la cárcel, ajusticiado, como reo. Y en la cárcel se atribuló, se angustió, se derrumbó, o en la cárcel ministró a los culpables y sirvió a los culpables. Porque en José estaba el tesoro, en ese vaso de barro. Y si en José estuvo ese tesoro en vaso de barro, en tu vida y en mi vida también podemos recibir ese tesoro en vaso de barro, para que pasemos por la angustia sin angustia, en el tesoro, en ese tesoro que el cielo le da a cada ser humano para alcanzar la victoria. Escuchen esta sentencia. Esta sentencia es demasiado significativa. Me voy a tomar unos segundos leerla. Voy a leerla despacio. Voy a leer este párrafo del Espíritu de Profecía despacio. Y a ver, hermanos, si nos apropiamos esto por la fe, somos vencedores. Desde ahora. Ahora. ¿Cuándo? Ahora, ya. Ahora. Mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. A la perfección en Cristo. Es lo que dice aquí. A ver, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros. Está trabajando por ti y por mí. Está mediando por ti y por mí. Está abogando por ti y por mí. Hermanos, somos conscientes de que nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote, está propiciando por nosotros con el objetivo de que experimentemos la perfección en Cristo.
la perfección en Cristo. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, por ti y por mí, ahora debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. El trabajo mío, el trabajo tuyo, tratar. La parte tuya y la parte mía, tratar. ¿Sabemos qué es? Tratar. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a tentación ni siquiera en pensamiento. Oye, hermano, repito, a continuación, termina la página 680 y continúa en la 681. Estoy en lo mismo. Después de tratar de llegar a la perfección en Cristo, hay un punto seguido y hay una declaración. Nuestro Salvador no pudo ser inducido, no pudo ser motivado, no pudo ser impulsado a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Ni siquiera en pensamiento. Hermanos, pensemos en nuestros pensamientos. ¿Nuestros pensamientos han sido inducidos a la tentación? El Señor Jesús no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en qué hacerse firme. Puede ser, dice aquí, es tal vez algún deseo que se acaricia. A ver, hermanos. A ver. ¿Qué busca Satanás? ¿Qué busca Satanás? Algo donde pegarse, algo donde colgarse en mí. Ya sean mis pensamientos, ya sean mis sueños, ya sean mis deseos, ya sean mis intenciones, ya sean mis impulsos, ya sean mis emociones. ¿Ok? En alguna parte de mis emociones, en alguna parte de mis sentimientos, en alguna parte de mis pensamientos, en alguna parte, él busca dónde pegarse. ¿Dónde se pegó con José? ¿Dónde se pegó con José? Pero el tesoro en el vaso de barro de José estaba firme. Sigo leyendo. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. Ustedes saben, el deseo no es pecado. ¿Ok? La tentación no es pecado. Lo que es pecado es el hecho, la infracción de la ley. Escuche bien. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo. Cristo declaró al hablar de sí mismo. Abran sus Biblias en San Juan 14:30. A ver. Abramos nuestras Biblias en San Juan 14:30. Y vamos a leer esto. Es mejor leerlo. San Juan 14:30. Estoy aquí en el conflicto de los siglos, página 681. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo. San Juan, versículo 30 de San Juan 14. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El príncipe de este mundo. Y Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. A ver, hermanos, ¿recordamos las tentaciones de Jesús? ¿Cuántas veces en el ministerio de Jesús ese príncipe llegó a donde Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el enemigo asedió a Jesús? ¿Cuántas veces? Y el Señor aquí responde, viene el príncipe de este mundo, más, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Oye, hermanos, déjenme hacer una ilustración aquí. El príncipe de este mundo llegó a Jesús en manera muy brusca. En maneras muy ordinarias. Hoy
el príncipe de este mundo viene a nosotros bien sofisticado. ¿En el celular? ¿En el celular? Brusco fue con José, la esposa de Potifar, brusco, rudo, crudo. Pero con nosotros viene por el celular. ¿Encuentra asidero en mí? ¿Encuentra asidero en mí? ¿Me gusta? ¿Me deleito? ¿Lo miro? ¿Lo codicio? ¿Lo deseo? ¿Encuentra asidero en mí? El Señor Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Nada en mí. Llegó donde José y nada había en José. No tuvo asidero en José. Y tú y yo necesitamos la misma experiencia de José. Que el príncipe de este mundo no encuentre asidero en nosotros. Sigo leyendo aquí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y escuchen lo que dice a continuación. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. ¿Cuál fue el secreto? Escuchen el secreto. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado. ¿Conocemos los 10 mandamientos? ¿Conocemos los 10 mandamientos? El secreto está en los 10 mandamientos. Guardar los 10 mandamientos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 13? ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 13? Tengo que hacer esta desviación. ¿Ok? En Romanos 13. Versículo 10, para sintetizarlo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué dice aquí el Espíritu de Profecía? Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Ahora, hermano, la conclusión. Escuchen la conclusión. Y esta conclusión a mí me redarguye. Esta conclusión a mí me pone la tarea. Me da la tarea. Esta conclusión. Esta es la condición. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. A ver si captamos, hermanos. Esta es la condición. ¿Cuál condición? En la que estuvo José. En la que estuvo Jesús. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermanos, hay mucho aquí más para... La siguiente sentencia del conflicto de los siglos dice: en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, a que unamos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro de su alma. El Señor nos está presentando siempre. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma.
Y aquí, hermanos, en esta palabra tenemos ejemplos de los que vencieron, que recibieron como nosotros podemos recibir el tesoro en el mismo vaso de barro. Recibieron el tesoro, la misma promesa, la misma palabra, el mismo mandamiento, el mismo cordero. Recibieron el mismo cordero de Dios, al mismo intercesor, el mismo mediador. Y luego recibimos la dulce influencia del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo, la obra omnipotente del Espíritu Santo, que me redarguye, que me convence, que me inspira antes de la tentación, me redarguye. En la tentación me redarguye. Después de la tentación me redarguye. Tú y yo tenemos la experiencia, tú y yo tenemos el auxilio del Consolador, del Paracleto, del Espíritu Santo, que me convence antes, que me convence durante y que me convence después. Me convence antes de pecar, me convence mientras peco y me convence después de pecar, para que me arrepienta, confiese mi pecado y vuelva a ser vestido con la justicia, con el vestido de Dios. Hermanos, hay poder para que tú y yo pasemos por el tiempo de angustia sin angustia. Y termino esta reflexión con 2 de Corintios. Hermanos, termino esta reflexión y la subrayo con 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este triunfo de la gloria de Dios, esta pelea es el Señor que lleva la gloria. Es el poder del cielo el que está en este tesoro prometido para este tesoro, este vaso de barro. Estando atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obre en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual también hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Hermanos, si Pablo triunfó, si José triunfó, si Daniel triunfó, si Mardoqueo triunfó, tú y yo también podemos triunfar. Porque con el mismo tesoro que el Señor le confió a Mardoqueo, le confió a José, le confió a Pablo y le dio al mismo Señor Jesús, es el mismo tesoro que te ha dado a ti y me ha dado a mí, para que nos gloriemos en el nombre de Jesús y en la cruz de Jesús. Oremos. Amado Padre, gracias por tu provisión de tu tesoro. Gracias por la provisión de este Evangelio. Gracias por la provisión de tu palabra. Gracias por la provisión de tu expiación en el Calvario y tu obra de intercesión en el lugar santísimo todavía. Gracias, Señor, por tu sacerdocio y tu ministerio, dando la confianza y la fe para recibir el tesoro por la fe y en este vaso de barro alcanzar la victoria para tu honra y tu gloria. Lo pedimos, te lo agradecemos todo en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuimos creados